Hola a todos, el día de hoy les indicaremos en este corto video la elaboración de el experimento enmarcado en el área de la biofísica denominado elaboración de mano robótica. Los integrantes que hicieron parte de este experimento es Marley Natalia Cabrera Getial, Sebastián Felipe Chávez, Jefferson Alexi Gómez y mi persona, Nelson Andrés Agre David. Como materiales utilizamos una tabla, palos de paleta, hilo, cinta, pegamento, cáncamos, alambre, servomotor, cable, resorte de ropa y batería. Aquí iniciamos con la elaboración de uno de los dedos que hicieron parte de la mano, en donde podemos mirar que está realizado con palos de paleta, tiene en sus ejes alambre y para unirlos utilizamos el pegamento. Aquí ya ubicamos el dedo en un soporte y procedimos a colocar el resorte para darle rigidez al mismo. Así fue como quedó visto desde un perfil. Asimismo procedimos a colocar los demás dedos con sus respectivos resortes. Aquí ya podemos ver los resortes ubicados en el soporte, el cual tiene forma de puño, que fue que lo recogimos desde una tabla de madera. Luego procedimos a colocar una serie de cáncamos, los cuales nos servirían como guía para luego proceder a colocar unos hilos a lo largo de la mano para que estos nos puedan servir para después jalar y poder simular el movimiento de la mano. Aquí ya podemos ver ya puesto el hilo y puesto el servomotor, el cual sería el encargado de jalar todos los hilos y simular de la mejor forma el movimiento de la mano. Aquí ya podemos ver ya culminado todo, en el cual hicimos unas conexiones de cableadas desde donde partimos desde una batería, luego unos cables los cuales conducieron el voltaje. La batería es de 9 voltios. La batería de 9 voltios alimentó una placa de Arduino, la cual nos sirve, uno, para regular el voltaje del servomotor, ya que el servomotor no funciona a 9 voltios, sino de 4 a 6 voltios. Entonces el Arduino nos ayudó de esta forma a alimentar el servomotor y también a darle una serie de movimientos a través de un pequeño código. Este experimento se puede aplicar a 3 dBA, aunque pueden haber muchos más claramente, pero lo quisimos aplicar a estos 3, en el cual el primer dBA dice lo siguiente: comprende que una acción mecánica, fuerza, puede producir distintas deformaciones en un objeto y que éste resiste a las fuerzas de diferente modo de acuerdo con el material del que está hecho. Las deformaciones las podemos ver en los resortes utilizados, también en el hilo que utilizamos para jalar los dedos. El segundo dBA que escogimos es: comprende que un circuito eléctrico básico está conformado por un generador o fuente, pila, en el caso que utilizamos una pila de 9 voltios, conductores, los cables que también utilizamos, y unos dispositivos, en este caso el servomotor. Estos pues fueron conectados previamente teniendo en cuenta la polaridad de los mismos. Y el tercer dBA es las relaciones entre sistemas de órganos. En este caso se los puede aplicar en el óseo y en el muscular. Y se puede tener muy en cuenta para ver el movimiento, para ver el funcionamiento y para dar un pequeño ejemplo de que cómo funcionan nuestros órganos y nuestras partes de nuestro cuerpo, en este caso
nuestra mano. Aquí podemos ver el experimento ya culminado, en donde están funcionando todas sus partes, en lo cual pues alimentamos el experimento con una batería de 9 voltios, la cual lleva el voltaje hacia el Arduino y el Arduino distribuye el servomotor. Y también a través de un código pequeño programamos la placa de Arduino, para que ésta le dé ciertos movimientos al servomotor y se vean reflejados en el movimiento de la mano. No utilizamos más servomotores por problemas de existencia de los mismos, ya que en las tiendas donde venden estos aparatos electrónicos no los había. Bueno, aquí podemos ver unos pequeños movimientos de la mano. Bueno, a través de esta experimentación vamos a explicar ciertas temáticas. La primera de ellas es la biomecánica que tiene nuestra mano, ya que es muy importante conocer cómo y con qué funciona la misma. Para ello debemos abordar ciertos aspectos, como son la estructura ósea, la estructura muscular, los nervios y vasculaturas que ésta tiene, las articulaciones y algo muy importante que es la evolución de la misma desde la neurología. Hay que saber que las manos son una extensión del cerebro, ya que el cerebro tiene una gran representación en el dedo pulgar, con la corteza motora. O sea, estamos hablando de la estructura más compleja en cuanto al movimiento y la sincronización que tenemos los seres humanos, lo cual nos hace diferenciarnos de las demás especies. Bueno, la mano tiene 27 huesos, los cuales están agrupados en 3 secciones. Encontramos los huesos del carpo o la muñeca, los huesos del metacarpo o de la palma y los falanges. Para explicar mejor esto, vamos a verlo a través de una imagen. Bueno, como ya les había dicho, los huesos del carpo son 8. Entre ellos encontramos el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, el semilunar y el escafoides. Luego, enseguida, encontramos a los metacarpianos. Estos no tienen un nombre específico, simplemente se los nombra como, empezando desde el pulgar, como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y los falanges. Los falanges se dividen en 3. Están los falanges proximales, que los posee cada dedo. Los falanges medias, que los tienen los 4 dedos, a excepción del pulgar. Por eso es que es más corto. Y los falanges distales, que ya son los primeros. Bueno, respecto a las articulaciones, encontramos más de 20. Entre ellas tenemos a las del carpo, que son las intercarpianas y las mediocarpianas. También encontramos a las de la palma y los falanges, que son las carpometacarpianas, las intermetacarpianas, las intercarpofalángicas y las interfalángicas, donde estas en conjunto están accionadas y movilizadas por más de 30 músculos. Además de esto, debemos saber que la mano se divide en 2 unidades. La primera son las unidades fijas, las cuales van desde como lo he representado aquí, va desde el metacarpio segundo y el tercero,
y también por la fila distal del carpo, donde encontramos al trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Estas son muy importantes ya que son la base o el soporte central de la otra categoría de unidades que son las móviles. Las móviles van desde el rayo del pulgar, que con su articulación permite una gran movilidad al dedo, como lo podemos observar. No tenemos ninguna complicación. El dedo índice, por estar influenciado por los músculos intrínsecos y extrínsecos, también presenta una gran movilidad. Miren. Y los dedos medio, anular y meñique, estos se comportan como una prensa estabilizadora, permitiendo así que uno pueda agarrar los objetos. La mano también puede formar un ángulo de aproximadamente 30 grados, como lo podemos observar, el cual también forma una concavidad, la cual nos permite igual la manipulación de los objetos, de algo preciso, miren, al hacer este movimiento. Por último, y también cuando se abre, nos permite agarrar algo plano, como una hoja de papel. Por último, encontramos a un eje longitudinal bastante grande que va desde el meñique hasta el pulgar. Y este nos permite la posición, ya que no es lo mismo, por ejemplo, agarrar esta canasta a agarrar este depilador. Para comenzar a explicar la tensión, tenemos que comenzar definiendo qué es la fuerza. La fuerza se establece como la acción que permite cambiar el estado de reposo de un cuerpo al aplicarse sobre ella. Esta fuerza necesita de tres elementos fundamentales para poder producirse, entre lo cual tenemos la intensidad, la cual se define como el grado de energía que vamos a emplear para realizar esta acción. El sentido, el cual nos establece la orientación hacia dónde va dirigida esa fuerza o hacia dónde va transmitida. Y por último tenemos el punto de aplicación, el cual nos determina, en este caso, en dónde se va a aplicar la fuerza. Ahora bien, sabemos que las fuerzas son totalmente diversas y pueden provenir de cualquier lugar. Así pues, las fuerzas se pueden originar desde el interior hacia afuera o desde el exterior hacia dentro del cuerpo. Bueno, en este caso, entrando en contexto con la maqueta realizada de la mano robótica, podemos encontrar que los cuerpos en específico realizan acciones, en cuanto a reacciones anatómicas, realizan funciones mecánicas. Dentro de estas funciones encontramos una principal asociada a la maqueta, que vendría siendo el funcionamiento de palanca del codo, en donde tenemos que los huesos actúan como palanca en función de lo que vienen siendo las articulaciones, ligamentos y tendón, que va representado para el sostenimiento y la capacidad del movimiento. Ahora, este no es el único movimiento que podemos realizar. Ese movimiento pues es el de palanca efectuado con en el codo, y también encontramos en la muñeca lo que vendría siendo entre la conexión entre el antebrazo y el carpo, que nos permite realizar este movimiento. Además, por medio de la articulación podemos tener un eje de rotación que nos permite hacer esto. Ahora bien, encontramos este movimiento en el cual está unido entre el carpo y el metacarpo para realizar este movimiento entre cada dedo. Y también se puede dar entre metacarpo y carpo para realizar este movimiento. Y también entre falanges para el movimiento más leve.
Ahora bien, nos encontramos que esos movimientos se transmiten a través de los tendones, los cuales actúan como cuerda, para poder transmitir la fuerza producida desde el músculo hacia el hueso. Esto nos permite identificar que dentro de los tendones existe fuerza de tensión. Ahora bien, tenemos que entender que la fuerza de tensión es la fuerza ejercida o que se utiliza para jalar una cuerda, un cable, una cadena o cualquier elemento elástico. Se llama pues fuerza de tensión, representada con Ft o simplemente T. Para explicar los movimientos de esta tensión, tenemos que entender la ley de Hooke, la cual establece que el alargamiento que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada por el mismo. Recuerdan que les hablé que los tendones eran los encargados de transmitir una fuerza y actuaban como cuerdas. En este caso, aplicamos la fuerza de tensión debido a que pues genera esa transferencia de fuerzas, lo que permite generar el movimiento y la interacción entre músculo y hueso. El equilibrio en física. Para la física, el equilibrio es el estado de un sistema en el que consisten simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente anulándose. Puede presentarse en un cuerpo estático no sujeto a ningún tipo de traslación o de rotación o en un cuerpo en movimiento. Este último puede generar tres tipos de equilibrio. El equilibrio estable, aquel que vuelve por sí mismo un cuerpo que ha sido apartado de su posición. Un ejemplo de esto puede ser un péndulo, el cual al aplicarle una fuerza empieza a balancearse, pero al pasar el tiempo este vuelve y retoma su posición inicial, adquiere su estado de equilibrio. Equilibrio indiferente, aquel independiente de la posición del cuerpo. Por ejemplo, un eje al cual se encuentra conectada una rueda. Esta puede girar, pero nunca va a cambiar su estado de equilibrio. Equilibrio inestable, aquel en el que un cuerpo no recupera su posición, sino que pasa a adquirir una posición más estable. Un ejemplo de esto sería un bastón, el cual se encuentra verticalmente y de repente se cae, entonces pasa a adquirir un equilibrio más estable que el que tenía anteriormente. La mano tiene equilibrio gracias a sus articulaciones, huesos y músculos y a su eje, que sería pues el brazo. Al realizar movimientos con nuestra mano generalmente son de tipo inestable, ya que cada vez que uno realiza un movimiento, la mano cada vez adquiere mayor estabilidad. Por ejemplo, si se encuentra de forma vertical y pasa a forma horizontal, o si uno agarra y suelta algo, entonces pues cada vez esta adquiere mayor estabilidad. Y así en muchas actividades de nuestro diario vivir. En algunas otras actividades también se aplica lo que es torsión, eh, equilibrio indiferente. Cuando uno realiza este movimiento de girar la mano, pues en este caso la mano sería como decir la rueda y el brazo sería como el eje que la articula. Y entonces pues estaría aplicando lo que es torsión y en ese caso pues habría equilibrio indiferente.